Buenas tardes, hoy estamos en un nuevo programa de Getafe News para tratar un tema muy interesante. Y es tan interesante como que para algunos es más que primordial porque está por medio su salvación en la vida eterna, quería decir. Y para eso vamos a tener dos invitados de lujo. El primero es Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Encantado de estar contigo. Y Pedro Castro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Es un placer. Es un lujo para este programa teneros a vosotros y para mí es un honor. O sea que vamos a hablar, como decía antes, de un tema muy importante. Vamos a hablar de la Iglesia Católica. Como sabéis, hace poco tiempo se ha nombrado un nuevo Papa, que es en este caso pues, León XIV. Y este nuevo Papa pues, se ha nombrado dentro de un determinado criterio que se esperaba pudiera salir y era la continuidad del anterior Papa. Hay que tener en cuenta que el mensaje religioso de la Iglesia cristiana en general, vamos a hablar de católicos y protestantes y otras ramas que habría, pues es un mensaje muy potente. Cuando digo muy potente me refiero a que lleva 2000 años en el mundo el mensaje. Y hoy, pues de los 8.000 millones de habitantes que hay, aproximadamente unos 1.500 millones, pues son cristianos, básicamente católicos en su mayoría. Y vamos a tratar el tema de la incidencia que tiene la Iglesia Católica, que tiene varios cientos de miles de personas que están dedicadas las 24 horas a mantener el mensaje y a proclamarlo. Y luego, como decía, 1000 y pico millones de personas también, que son las que siguen la doctrina cristiana. Hablaremos, si os parece bien, primero del mensaje, segundo de la incidencia en la sociedad, tercero también podríamos hablar, si os parece, del futuro que le espera, porque a la Iglesia Católica, por determinadas razones, pues está quedando atrás en algunos aspectos, por ejemplo, el aspecto de la mujer, que todavía no la ha incorporado para que trate los temas con mayor normalidad, en el tema de su incidencia en la sanidad, su incidencia en la formación, es decir, en la educación, también asimismo en las costumbres, pues incide de manera muy directa y yo creo que hace que la sociedad sea de una determinada manera. Y ha incidido también en cómo en determinados continentes, por ejemplo en Europa, o en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, pues ha incidido de manera muy directa en las vidas y haciendas de las personas. Y hasta aquí voy a hablar. No, espero que hables más luego también. Gracias. Yo, primero, lo que decías tú de la importancia de la Iglesia Católica, los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo. Pero 1.400 millones de católicos no son solamente 1.400 millones, es una estructura de pastores, diría la Iglesia, yo digo de funcionarios de la Iglesia, que es la mayor del mundo. Eso a lo mejor no se valora suficiente. Es la mayor red de funcionarios. Ningún país, ni Estados Unidos, tiene ese número de funcionarios o de pastores. En palabras de la Iglesia, es espectacular. De ahí viene un servicio de información de la Iglesia, el mejor del mundo. Por eso, los representantes del Vaticano es probablemente el mejor colegio diplomático que hay en el mundo también, demostrado, porque tiene la mejor información del mundo y actualizada. Después de esa, a lo mejor, me voy un poco, después de esa, a lo mejor es la Rusia, como servicio de información y diplomacia, y la diplomacia rusa, porque también está consolidada. La americana es un desastre, con todo respeto a la norteamericana, ha demostrado a lo largo de la historia de ser bastante desastre. Pero la Iglesia, ese es un poder que tiene la Iglesia. Luego está el poder de la enseñanza. La Iglesia en el mundo tiene en universidades y en colegios de nivel, es probablemente la mayor potencia del mundo educativa, la Iglesia Católica. Eso es otro de los poderes que ostenta la Iglesia. Y por lo tanto tiene una capacidad de influir en la sociedad de forma importante. Es muy importante lo que diga la Iglesia. Es decir, yo no soy creyente, pero es importantísimo lo que la Iglesia diga y hay que tenerla en cuenta. Y luego pasaremos a analizar un poco lo que ha pasado o lo que está pasando. Yo creo que también la sociedad busca las noticias de la Iglesia, el cambio de la Iglesia ya. Y la Iglesia lleva 2000 años porque es muy lento su avance
debate mucho los temas hasta hacerlos suyos. Es decir, por lo tanto, esa situación no es cuando se habla. Este Papa no lleva, digamos, la situación anterior, o se pasa anterior, pero no, creo, en ningún concilio, cuando se crean y se dan los mecanismos futuros que puede tener la Iglesia, o los debates que puede tener la Iglesia, son tan absolutamente lentos que la situación de un Papa enseguida se dice con relación al otro, no es lo mismo. Seguramente hay muy poca diferencia entre el Papa anterior con este, pero lo que no muestra es la situación de asumo los principados, porque no, cada uno hace suyo y eso hace que esa rueda de molino de la Iglesia sea lenta pero muy firme. A mí me parece que sí que tiene mucha fuerza. Yo creo que la situación de este Papa, con el tema de Gaza y con el tema de Ucrania, la otra guerra que tenemos, Ucrania, pues va a incidir, y va a incidir de una forma con mucho peso. Me parece que ambas cosas están a punto de cambiar, y cuando digo a punto, puedo estar hablando de lo que nosotros consideramos a punto en la Iglesia puede ser un año, pero va a cambiar. Hay un tema que me ha llamado la atención muy positivamente. El nombre que ha adoptado, que podía elegir el nombre, León XIV, es todo un síntoma. León XIII, el antecesor en ese nombre, fue el Papa del Rerum Novarum. Rerum Novarum fue la revolución social en la Iglesia, de preocuparse por los trabajadores, por las condiciones de trabajo. Esa encíclica marcó la doctrina social de la Iglesia. Ha sido una declaración de intenciones. Pero las declaraciones que ha hecho, que no escucho yo a muchos políticos, y es un debate que tuvimos hace tiempo y tenemos que volver aquí a él, ese de la inteligencia artificial. Ha planteado ya los problemas que va a crear y que quiere en su pontificado. Y para los que nos escuchan, ¿sabéis lo que significa pontificado? Etimológicamente, tender puentes, crear puentes. Es muy importante ser buen pontífice. Entonces, ha dicho que la clarificación de la inteligencia artificial, el papel de la inteligencia artificial, va a ser una parte fundamental de su pontificado. Es importante porque yo he hecho en falta, y lo hemos hablado aquí, y creo que tenemos que volver a hablarlo, que de la inteligencia artificial, que tiene cosas positivas, y hay alguien que ya está utilizándola, y no miro a nadie, y con éxito, pero tiene también riesgos importantes, que me parece bien que el Papa haya decidido asumirlo como, y lo que decías tú, se ha pronunciado, de mi punto de vista, bastante mejor que el anterior Papa sobre la guerra de Ucrania y lo de Gaza. Ha sido un aldabonazo. Muy directo. Muy aldabonazo. Muy directo. Es decir, y a mí me parece Pedro, todavía no hemos discutido, esto es peligroso. Además, no, hemos sido muy directo, y a mí me parece que en esta situación de que debatamos y no tengamos que esperar uno a que intervenga el otro, pues la situación a mí me parece que ha dado un paso importante dentro de lo que significa, vuelvo otra vez a decir, los mecanismos que la Iglesia tiene. Eso de salir en su primer debate público en la Plaza de San Pedro y decir: debe acabar el tema de Gaza y debe acabar el tema de justamente, además. La Iglesia no lo ve así, es decir, es que ha dicho la Iglesia no lo ve así. A mí me parece un paso que no se ha dado por ningún, no solamente por el Papa, sino por los instrumentos que la Iglesia tiene para transmitir su posición política o su posición social o su apuesta de convivencia, ¿no? A mí, por lo tanto, me parece que es un buen paso, es un buen síntoma, y dentro de lo monolítico que es el proceso de la Iglesia. Pero oye, deberías hablar, porque hay otro tema que este Papa es importante. Lo que nos viene de Norteamérica es el que quiere acabar con las instituciones, con las libertades, con el derecho, con el mundo civilizado. Este Papa, yo creo que ha demostrado, los cardenales que han elegido la Iglesia, pues detrás de los cardenales hay todo un mundo de obispos y de órdenes religiosas, etcétera, muy poderosas. El voto es uno, pero detrás hay mucha discusión y mucho debate. Es también para frenar, es mi opinión, para frenar el peligro norteamericano de Trump y de MAGA. Creo que es la otra parte. Porque además los agustinos son unas personas con una formación, son distintos de los jesuitas, estos son más teólogos en ese sentido que los jesuitas, y estas cosas no son baladís nunca, pero creo que también es el contrapeso a Trump, también, que la Iglesia quiere poner en la balanza. Creo, o espero, a lo mejor, no sé si es un deseo o no cabe duda que hay un tema que es clave, ¿eh? La Iglesia es cierto que es un organismo religioso,
pero también es un organismo político. Quiere decir que todos tenemos una ideología... Y es un organismo vivo, es un organismo vivo. Vivo, además. Todos tenemos alguna ideología política y, lógicamente, los curas también la tienen. Cuando digo los curas me estoy refiriendo a lo mejor como la parte que coordina, si quieres, dentro de la Iglesia su actuación, y de los cuales en el conjunto, entre curas y monjas medianamente preparados, están alrededor de 800.000 personas. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Y yo decía que es un organismo político por varias razones. La primera, por poner un ejemplo, pues en este país son gente que tiene, la Iglesia tiene mecanismos para su información, no solamente en las iglesias como elementos físicos donde el cura o el obispo o el arzobispo pues están predicando la doctrina de la Iglesia, sino también porque tienen periódicos, porque tienen emisoras de radio, porque tienen emisoras de televisión, porque tienen universidades, porque además tienen colegios. Hay zonas de Madrid donde el 60 o el 70% de los colegios, como es la zona centro de Madrid, son colegios de religiosos. Es decir, están especializados en formar a la clase media alta y alta. Como me has dicho que no podemos intervenir, y porque nada le es ajeno. Es decir, la transición en España, la Iglesia tuvo una parte importantísima en traer la democracia. Y por lo tanto eso también le da derecho a poder opinar sobre lo que significa la sociedad, porque jugó un papel importantísimo. A mí que me tocó trabajar en Vallecas y hacer toda la situación con esto, bueno, padrillanos y toda la gente que había allí, ahí tú, desde... Cuando dices, a la iglesia no le es nada ajeno, otra cosa es que pueda intervenir, deba intervenir o quiera intervenir. Pero yo pongo el ejemplo, cuando se discuten estas cosas, lo que supuso la transición en España. Y la transición en España no es que fuera definitivo, nada fue definitivo, fue afortunadamente la suma de distintos instrumentos y distintos que nos la trajo, pero la Iglesia jugó un papel importantísimo. Pedro, tú eres un ejemplo de que luchaste y ganaste, como otras muchas batallas, entrar en el episcopado, y cuando se montó el episcopado de la zona sur de Madrid, traerla a Getafe, y ha tenido ventajas, probablemente también algún inconveniente, pero ha tenido ventajas de muchas. Tú ahí sabes más que nadie de ese... Porque entendía que era importante para Getafe que tuviéramos el obispado. Me parecía vital. Y por lo tanto me sumé 112 grupos de cristianos de base que firmaron la petición, Juan Barranco que firmó la petición, e intenté llegar hasta el máximo posible, porque frente a otros que creían que no era para mí tener obispado en Getafe, y ser obispado significa estar en Roma permanentemente, como consecuencia de que mandamos allí. Y Getafe, que no hubiera aparecido de ninguna forma en el rol de la Iglesia, aparecía cada vez que había reunión de obispos. Por lo tanto, me parecía absolutamente vital. Y luego después le da una proyección social, económica, cultural. Señor, si tú entre el Getafe en primera división y el obispo pusiste a Getafe en la órbita mundial. Estaba pensando en eso. Vamos. Estaba pensando en el mapa porque tiene obispo y porque tiene equipo en primera. En la división. Es verdad, Pedro, está ahí. Claro, no, pero... Oye, estoy preocupado que no estoy discutiendo nada contigo. No estamos de acuerdo. No. Pues ahí yo creo que el tema de fondo es que la Iglesia tiene los dos... Nada le es ajeno, nada le es ajeno. Porque coincide con la sociedad, es decir... Cuando tienes gente que es más, entre comillas, retrógrada, o por pensar que es más nacionalista, o por pensar que es más acomodada y no le gustan los cambios, tienes al contrario también gente en el otro lado de la balanza, donde realmente se lanzan a seguir un mensaje más radical, izquierdoso, si queréis, de la Iglesia, que es el si te pegan con la otra mejilla, aquel que tenga dinero y no lo reparta entre los pobres no va a entrar en el reino de los cielos, etc. Tienen los dos mensajes. Y los dos mensajes tienen muchos seguidores, que ese es el tema. Quizás en España, y yo creo que eso es casi un problema, pues ha tenido dentro de la curia, dentro de los obispos y de muchos de los sacerdotes en este caso, pues debido a las circunstancias que se han dado en España, y a la historia también de nuestro país, que ha jugado un papel preponderante dentro de la propia Iglesia, y además ha servido para extender el cristianismo no solamente en Sudamérica y Norteamérica, sino también hasta Asia, Filipinas. El único país que tiene, diríamos, cristianos dentro de su conjunto, a pesar de que hayan desaparecido de allí desde la cultura cristiana hasta los pocos españoles que pudiera haber vivido allí,
el único país que es realmente con mayoría cristiana es Filipinas, donde han estado durante 500 años pues un buen número de misioneros y de seglares también, que han seguido a rajatabla la doctrina cristiana y quizás con su ejemplo y con su predicamento pues han sido capaces de hacer que los filipinos se convirtieran. Va a tener retos, hemos hablado y hemos alabado, pero hay que ponerle también los retos. El primer reto que tiene importante, que no está afrontado todavía la Iglesia, más que con pequeñas pinceladas, es la mujer en la Iglesia. Papel de la mujer en la Iglesia. Y ese reto, este Papa, el otro lo toreó, dio pequeñas pinceladas, pero nada fundamental. El papel de la mujer en la Iglesia, el Papa Francisco no lo hizo. Este va a tener ese reto más profundo, porque el mundo ha avanzado considerablemente en el papel de la mujer y la Iglesia no puede estar ajena, como decía Pedro, a ninguno de esos temas. Y ese es uno de los retos que creo que le va a tener otro reto en el tema, por la tendencia que hay, que viene de Estados Unidos, y a ver cómo se comporta en el mundo de LGTBI. Ese creo que ahí tiene otro reto, y en el de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, pero ese ya estaba afrontado. Hay que tomar, pero estaba más afrontado. Creo que en el LGTBI va a tener otro reto, que había pinceladas también, pero no había tampoco decisiones de trascendencia y de derechos, de reconocimiento de derechos. Tengo la sensación, no es, digamos, estamos hablando de la Iglesia, estamos también intentando darle un carácter social a la dinámica de la Iglesia en su proyección diaria. Creo que puede ser una piedra en el zapato para la política de Trump. Y si no, lo veremos. Tengo la sensación de que... Pienso lo mismo que tú, Pedro. En que lo ha puesto en su objetivo, porque es un logro, digamos, temporal que puede conseguir, porque la Iglesia, dentro de sus proyectos de futuro y de su situación a largo plazo y a largo tiempo, también estudia, digamos, respuestas temporales en el corto tiempo para que los diálogos entiendan que la Iglesia es necesaria. Y a mí me parece que la apuesta cercana en el tiempo que ha apostado el actual Papa es ser la piedra del zapato y yo creo que eso es debido a la Iglesia. Tiene muchas personas y una relación con la sociedad muy amplia, que ha visto que el movimiento MAGA no es solamente un movimiento político, comprende todo, la religión, el concepto, y eso sí, eso ya es para ellos, es además un peligro, es un peligro. Este Papa contestó al vicepresidente, que es el ideólogo, uno de sus ideólogos, Vance le contestó por tuit antes de ser Papa, diciendo que no tenía, que iba en contra de la Iglesia, aunque es un convertido a la Iglesia católica. Estoy de acuerdo contigo con ese análisis, pero porque lo ven además como una religión contrapuesta a los principios de la Iglesia católica también. Y algo que merezca la pena, porque tiene mayorías, es que va a afectar a mayorías, y todo lo que afecta a mayorías le afecta a la Iglesia. Ahí yo creo que los temas que habéis citado, por ejemplo, el tema de la mujer, no se puede marginar, y es lo que está haciendo la Iglesia, por mucho que digan que tiene una consultora en la cual hay seglares, y hay mujeres, no. Ahora mismo, por ejemplo, el tema de la mujer, que ha sido, pues, yo creo, quitando países, como estamos hablando, a lo mejor islámicos, muy radicales. Cuando digo muy radicales me estoy refiriendo a Afganistán, a lo mejor excesivamente, o Irán, etc. En buena parte de los otros países que a lo mejor están más cerca de nosotros, pongamos Argelia, Marruecos, dentro de un orden, existe una mayor libertad para las mujeres. Ojo, la brecha, yo creo, de género sigue siendo inmensa, pero no es mayor que la brecha de género que había con las mujeres en España hace 50 años. Las mujeres en España hace 50 años no podían abrir una cuenta ellas mismas. Si estaban casadas, tenían prohibido trabajar. Era por temas ni siquiera comprar una botella de butano. Había que firmar el contrato. No, está claro que cualquier contrato, abrir una cuenta en el banco, no sé si lo he dicho, tenía que ser con permiso del marido. Sacar su pasaporte tenía que ser con permiso del marido. Es decir, estamos hablando de algo que teóricamente debería avanzar y va a avanzar. Yo creo que en los países del Magreb va a avanzar a una cierta velocidad, pero avanzará.
El problema que tiene la Iglesia es que dentro de Europa, por ejemplo, y dentro de buena parte de América, la mujer se ha incorporado a la vida laboral, se ha incorporado a la vida social, se ha incorporado también a los movimientos de género que hay, con lo que hablábamos antes de la gente LGTBI, etc. Entonces, todo eso que para la gente a nivel humanista está clarísimo, es decir, todos somos iguales y siempre seremos iguales y deberíamos serlo, en la Iglesia no. Y este es un tema muy delicado, porque dice, no, yo no soy racista, pero joder, estás poniendo cortapisas a la mitad de la humanidad. No estamos hablando por un tema de raza, estamos hablando por un tema de género. Y ese tema de género se trasluce a que cuando se terminó la guerra, se terminaron las escuelas de niños y niñas y empezaron las escuelas segregadas. Y ese tema se mantiene en nuestro país. Las escuelas segregadas las mantienen ciertas posiciones de la Iglesia, aceptado por el propio gobierno o por el propio Estado en bastantes sitios, por las administraciones, me refiero del Estado. Pero está ocurriendo lo mismo con toda una serie de elementos. En la universidad hay casi más mujeres que hombres estudiando. Pero sin embargo los papeles que tienen son secundarios en la propia Iglesia. No hay una posición ni siquiera de cura, por decirlo de alguna manera, que en las iglesias protestantes lo han prácticamente asumido todos, sin ningún problema además, quitando algunas iglesias evangélicas, que eso es parte de lo que estamos hablando ahora aquí también. Es decir, esa radicalidad de marginar a cierta parte de la población, eso lo tiene que superar la Iglesia, y también el tema del LGTBI, que ese es un tema. Yo creo que el otro que habíais comentado de abusos de niños es un tema que tiene que cortarse radicalmente. Y además hay otro tema ahí implícito, que es el hecho de que en algunos países que tienen convenios especiales, tiene que terminar el convenio especial que hay para no poder meter en la cárcel a los curas o a aquellos que abusen de niños, igual que le puede ocurrir a cualquier hijo de vecino, sea guardia civil o sea mecánico, me da igual. Entonces ese tipo de cosas, la Iglesia, si quiere recuperar el tiempo perdido, porque en este país, donde estamos ahora mismo, hace 60 años el 90% o el 80% eran teóricamente todos católicos. Hoy día a lo mejor no pasa del 20 o el 25%. La gente que se casa por la Iglesia es una minoría muy pequeña. La gente que recibe los últimos sacramentos, prácticamente casi nada. La gente que de alguna manera asiste a misa, pues yo no sé si superará el 15%. Es decir, que son temas que se lo tiene que hacer mirar a la Iglesia en ese sentido y ofrecer algo más de lo que está ofreciendo la ideología humanista, que en ese sentido se han quedado bastante desfasados, yo creo.